Gracias al Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a continuar y les voy a invitar a que abran sus Biblias, Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7. Vamos a hacer un pequeño repasito y una lectura sobre la cual nos sostuvimos hace 8 días. Y ya les dije lo que iba a pasar con nuestra enseñanza durante un mes, un poco más de un mes. Y en la escuela dominical estaremos hablando de los diáconos en la iglesia y vamos a detenernos un poquito a hablar hoy, a detallar algunas cosas que yo sé que para los hermanos que ya llevan tiempo con nosotros son un poco conocidas y son de dominio, pero quizás para otros no, así que vamos a hacer algunas aclaraciones. ¿Listo? Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7. Dice la palabra del Señor así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas serán desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración, al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Verso 7: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. Permítame que nos pongamos un poquito en contexto con lo que hablamos hace 8 días. Y les empecé diciendo que es muy bueno que la iglesia se pregunte todo el tiempo por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué se canta así? ¿Por qué se predica así? ¿Por qué la vida de la iglesia es de esta manera? Esa es una pregunta válida que debe estar presente todo el tiempo en nosotros, quienes nos congregamos en una iglesia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Uno se sorprendería a veces al escuchar algunas respuestas. Así lo hacemos porque así lo aprendimos, ¿sí? O cuando yo llegué aquí, pues así se hacía. O lo hacemos así porque esta es la visión del pastor. O lo hacemos así porque esta es la visión de la iglesia. Pero esa no sería una respuesta satisfactoria. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Gracias, Jessica. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque entendemos que la Escritura nos da el aval y la Escritura es la que nos da la autoridad para hacer lo que hacemos. Y hablamos o hice un pequeño apunte sobre cómo la iglesia hoy está llena de pragmatismo, ¿no? Lo que funciona, eso es lo que tenemos que poner en práctica en la iglesia, porque da resultados, ¿no? Entonces, si da resultado, eso es bueno para la iglesia. Bueno, ese no es el criterio con el que la iglesia debe manejarse, no es el criterio con el que la iglesia debe conducir todos sus asuntos, es porque la Biblia lo dice, ¿de acuerdo? Así que nosotros como iglesia estamos apercibidos de una necesidad y en esa dirección entonces va la enseñanza durante este mes pasadito, en que estamos apercibidos que tenemos una necesidad de diáconos en medio de nosotros. En el contexto que nosotros tenemos del libro de los Hechos, dijimos que los apóstoles se dedicaron ¿a qué? A enseñar la palabra del Señor. Ellos se dedicaron a predicar la palabra. ¿Y qué pasó mientras ellos predicaban la palabra? ¿Qué pasó con la iglesia? Creció, naturalmente creció, así que
fue creciendo la iglesia, muchos se añadieron a la iglesia, como encontramos en el testimonio en el libro de los Hechos, y se fueron añadiendo. Muchos eran judíos, muchos eran prosélitos, muchos eran gentiles, venían de afuera. Y lo que nosotros notamos es cómo Dios estaba guiando el proceder de la iglesia, y eso llevaba consigo ciertas decisiones que los apóstoles en su momento tuvieron que tomar, porque la iglesia estaba precisamente creciendo. Y decíamos cómo la iglesia en este momento y nosotros debemos estar, mis hermanos, apercibidos que también ese tipo de crecimiento en la iglesia iba a traer dificultades y trae dificultades. Y hay peligros, hay conflictos, y encontramos que esos conflictos en la iglesia primitiva no solo venían de afuera, de aquellos que eran realmente unos enemigos abiertos de la iglesia y tenían ataques externos, sino que también dentro de la iglesia también tenían algunos problemas, ¿sí? Algunos que estaban dentro venían con ideas y venían con doctrinas que habían adoptado de sus diferentes culturas, de su diferente entendimiento doctrinal de allá donde venían, y eso lo querían meter dentro de la iglesia. Los apóstoles dicen tienen que estar pilas, porque eso es una falsa doctrina que se está metiendo en medio de ustedes, y tenían que estar apercibidos. Ahora, sin decir que también habían personas en medio de la iglesia, aquellos que nunca les gusta nada, nada les sirve, todo es contrario a ellos, y dijimos que estos son personas que la misma Biblia también define, son personas que no viven de acuerdo al Espíritu del Señor, ¿cierto? Bueno, entonces todos estos problemas iba presentando la iglesia, y encontramos entonces que la iglesia empieza a crecer y de una manera orgánica surge toda esa vida de la iglesia, pero dijimos que esa vida orgánica que surge apenas naturalmente dentro de la iglesia no se puede quedar solo allí, sino que tiene que venir algo institucional, ¿sí? No solamente aquí la estamos pasando chévere y ya sencillamente así, sino que hay algo organizacional, hay algo constitucional que debe pasar en medio de ellos. Así que la iglesia ya no solamente es un organismo, sino que ahora también necesita una organización. Y el relato que nosotros encontramos en el libro de los Hechos entonces nos presenta la primera lección que tiene que hacer la iglesia con respecto a quienes ejercían una función especial, y será el oficio de diáconos. Estamos creciendo, estamos avanzando, la iglesia está percibida que hay algo que se debe solucionar en medio, o más bien, algo que la iglesia debe hacer en medio de su comunidad, y es atender a su comunidad, y lo estaban haciendo por medio de dar alimento, por medio de atender, pero se nos está creciendo el trabajo. ¿Qué hacemos? Se está descuidando el estudio de la palabra, se está descuidando la oración, pero no se está atendiendo tampoco bien a las mesas como debería ser. ¿Qué hacemos? Y entonces se tienen que escoger unos diáconos. Así que dijimos que era necesario hacer una distinción entonces entre lo que está pasando aquí, es un oficio de diácono y un ministerio también. Y dijimos que según lo que nosotros vamos entendiendo en el texto, el oficio se establece en razón de las necesidades organizativas que presenta la iglesia en su momento. Es necesario que nos organicemos, se necesita a alguien, así que el oficio surge a raíz de esa necesidad. Pero también hay algunos ministerios, por ejemplo, nos detuvimos solo para pensar un poco, y esta mañana vamos a hablar un poco más de ello, el oficio de los pastores. El Señor pone unos ministerios especiales como los sobreveedores y aquellos que van a gobernar la iglesia, que van a cuidar del rebaño. Así que en ese verso que nosotros acabamos de leer, en estos versos estamos nosotros ante la primera manifestación de la organización interna dentro de la iglesia, en donde por necesidad del organismo se necesita un oficio. ¿Cuál es el oficio? El oficio de diáconos. Ahora, ¿cómo los vamos a escoger? Entonces hace 8 días proponíamos algo, ¿no? ¿Cómo los proponemos? ¿Cómo deberíamos escoger nuestros diáconos? Porque este es pinta, o porque este es chistoso, o dijo Diego, porque este es popular, ¿cierto?
o porque este gasta, hoy que hay de cooperativa, tamales. Él nos va a gastar tamales a todos, ese es el diácono que necesitamos. No es así. La Biblia dará instrucciones y la dará por medio de los apóstoles. Esta es la forma como ustedes deben escoger a sus apóstoles, a sus diáconos, perdón. Ok, y entonces dijimos, bueno, tenemos el problema de la iglesia, tenemos nuestro problema, y ahí quedamos, ¿cierto? Ya les he presentado el problema de la iglesia primitiva, y podemos entonces ver, mis hermanos, según el relato bíblico, cómo la iglesia, bajo una instrucción apostólica, va a solucionar el problema, ¿cierto? Con respecto a nuestro problema, hace 8 días, de nuestro problema como iglesia, o de nuestra necesidad como iglesia, proponíamos algunas preguntas. ¿Recuerdan cuáles fueron? ¿Necesitamos diáconos o no? Entendemos que sí. Y ya les hablé un poco de nuestro contexto. Les invito a que puedan ver esa enseñanza dentro de 8 días. La que vimos hace 8 días, perdón. ¿Y qué pregunta surgió entre nosotros entonces? Hay que escogerlos, pero ¿quiénes? ¿Cómo hacerlo? ¿Quiénes van a escoger a esos quiénes? ¿Cierto? Pero nosotros podríamos decir con Humberto, a mí me parece que Johan tiene pinta. Listo, Johan es, ¿cierto? O ya en medio de nosotros no va a pasar eso, ¿no? Pero anoche yo escuché claramente, eran las 2 de la mañana, me apareció una voz, salió una luz brillante allá de mi cuarto que dijo, es Marlon la persona indicada. No, así no es. Así que necesitamos solucionar nuestra situación y vamos a solucionarlo de la manera bíblica, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué tipo de liderazgo es el que debe tener una iglesia saludable? Esa es una pregunta válida que nosotros deberíamos hacernos todo el tiempo. Nuevamente recalcamos, el liderazgo de la iglesia no puede ser escogido según un principio pragmático, esto es lo que funciona. ¿Qué tipo de liderazgo saludable es el que debe tener una iglesia saludable? Ahora, yo les arrojo una pregunta y ustedes respondan, por favor. ¿Es la congregación la que debe esforzarse por asegurarse que el evangelio sea predicado fielmente? Sí, estamos de acuerdo. Ok. ¿Debe un pastor predicar la palabra del Señor? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pues obvio, dice Marlon, claro. Ahora, pregunta, ¿son los diáconos de la iglesia los que modelan el servicio dentro de ella? Ya los dejé más fríos, ¿no? Bueno, déjenme responderle que sí y atendamos a esa respuesta. Entonces, notemos, mis hermanos, que la Biblia presenta un regalo de Dios al liderazgo de las iglesias. Y el regalo del Señor tiene como fin que la iglesia aprenda a ser saludable en su liderazgo. Si la iglesia se detuviera, mis hermanos, a hacer un ejercicio bíblico a través de la escritura para escoger a sus pastores, para escoger a sus líderes. Yo les dije que aquí tengo que hablar muchas cosas, quiero hablarlas sinceramente, sin rencor, quiero hablarlas tranquilo, pero quiero también poner el dedo sobre la llaga porque a veces es necesario que nosotros reaccionemos a todo esto. Yo vengo de una iglesia donde había una visión de crecimiento por medio de células. ¿Cómo era escogido un líder de una célula? Simplemente porque funcionaba, simplemente porque da resultados, simplemente porque da números. Si yo tengo que pasar por encima de otro líder, sencillamente para alcanzar mis metas y para alcanzar mis logros, lo hago, así de sencillo. Y teníamos un liderazgo en medio de nosotros con unas rivalidades terribles. Cuando yo decidí salir de ese lugar, alguna vez alguien dijo en un salón, y ese alguien tuvo una fuga de información, dijo, menos mal que se fue Edgar, ahora que se fue Edgar, yo sí voy a poder ser el líder que quiero ser.
Esa es la clase de liderazgo que a veces se tiene en la iglesia. ¿Cómo se deben escoger sus líderes? Si la iglesia estuviera percibida, si la iglesia en realidad fuera convencida por la escritura y dijera, oiga, este es el pastor, este es el diácono que nosotros necesitamos y vamos a hacerlo de esta manera. La Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. No es porque sea pinta, no es porque sea popular, no es porque gaste onces, no. No es algo en realidad que nosotros nos hemos inventado. Ustedes se dan cuenta todo cómo nosotros encontramos el relato en el libro de los Hechos. Esto no es que Edgar se lo inventó, esto no es que Humberto se lo inventó. El escritor de Hechos, que es Lucas, quiere divulgar el avance del evangelio en el mundo. Por eso él dice lo que dice en el verso 7. Mire, nos ha precedido verso 1 al verso 6, donde hay una situación, hay una necesidad en medio de la iglesia, se presenta la solución y mire lo que dice el verso 7. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es el verso 7, o sea, lo que implica que los acontecimientos del verso 1 al verso 6 tienen que ver con la expansión del evangelio. ¿Sí me da a entender con eso? Sí, bueno, gracias hermano por el apoyo, gracias. Mi hermano, no debe dudarse de la organización de las iglesias en los tiempos apostólicos. Nosotros eso lo vemos en las epístolas. Insisto, esto no es algo que la iglesia se ha inventado, que nosotros nos hemos inventado. No son hombres los que ponen este oficio en este lugar, no son ellos los que ponen los requisitos. ¿Por qué? Pues porque nosotros como hombres tampoco podemos dotar a las personas de esos dones necesarios para que funcionen a la iglesia. Esto es don del Señor, esto es gracia del Señor, funciona como el Señor dice. Y eso a la iglesia debería dejarla tranquila, hermano. Aquí no hay ningún problema, es el Señor el que guía, es el Señor el que da, es el Señor el que sostiene y la iglesia sencillamente debe estar apercibida de eso, revisar de acuerdo a la escritura y decir, estos son los diáconos que nosotros necesitamos. Ahora, quiero que veamos un ejemplo, Filipenses capítulo 1, quiero que veamos un ejemplo de cómo la iglesia estaba organizada al inicio de la iglesia primitiva. Filipenses 1, verso 1. ¿Quién se anima a leerlo? Con buena letra, Marlon, vamos. ¿Su merced tiene eso en un solo verso? En dos, ¿cierto? No va a salir con versiones raras, Marlon. No, todo bien, no hay problema. Solo era el 1. Solamente quiera para saber que si usted lo tiene en 1 o 2. Ok. Sí, está bien. Ahorita reviso su Biblia de todas maneras, por si acaso. Filipenses 1:1. Noten, mis hermanos, que ya inmediatamente nosotros encontramos una iglesia con dos funciones. Miren su texto y descúbranlo ustedes. Ok, tenemos a los obispos y tenemos a los diáconos. Mis hermanos, esta es la organización de la iglesia iniciando. Habían pasado unos pocos años, ya vamos a hablar de eso, unos pocos años, y ya vemos la organización en la iglesia que había surgido precisamente como una necesidad del organismo dentro de la iglesia. Así que tenemos obispos y tenemos diáconos. Mire, esa va a ser una marca saludable que siempre va a sostener a la iglesia. Aquí voy a hacer vuelvo a decir, aquí es donde voy a hacer un recorderis hacia atrás para algunos de nosotros que ya hemos estudiado algo de eclesiología. Para otros esto quizás puede ser nuevo y espero que sea de bendición para su vida. Nosotros en la iglesia estamos convencidos de una pluralidad y de una paridad pastoral. Hace 8 días lo explicaba, ¿cierto?
Le damos gracias al Señor porque nosotros como iglesia hemos podido avanzar en eso. Así que aquí está el pastor Humberto, ahí está Edgar. Yo no soy el jefe de Humberto, Humberto no es mi jefe. Nosotros tomamos decisiones a la par y somos los dos los que estamos aquí porque el Señor lo ha designado de esa manera. Esperamos que de aquí a un tiempo el Señor pueda también proveernos otros pastores, porque no es solamente Humberto y Edgar, y entonces los otros que lleguen, ahora sí, nosotros, Humberto y yo, seremos los jefes de los que vengan. ¿Sí o no? No, tampoco. Si esperamos que no pase mucho tiempo para que el Señor designe en medio de nosotros otro pastor, y ese que venga estará en las mismas condiciones que está Humberto, en las mismas condiciones que está Edgar. ¿Sí me va a entender? Estamos convencidos de eso. ¿Por qué? Bueno, a ver, Filipenses 1:1. Esta carta más o menos, debió haberse escrito durante el año 61 e incluso la primera parte del año 62. Y alguno dice, bueno, ¿y a mí para qué me sirve entender en qué año se escribió la carta? Bueno, permítame compartirle. Resulta que el rasgo más característico de esta introducción, nótelo, que es la mención de obispos y diáconos. Así que esto pone de manifiesto que la iglesia en los tiempos apostólicos, para estos años 61, años 62, los años apenas iniciales de la iglesia, noten que la iglesia ya estaba organizada, ya habían creyentes que estaban identificados en medio de ellos. Pero no solamente hay creyentes, sino que también nosotros vemos la presencia de oficiales en medio de la congregación. Y aunque aquí los encontramos separados como obispos y diáconos, ellos no son independientes de la iglesia, ni estas personas están sobre la iglesia. Note que la epístola se dirige a quienes. Lean su Biblia. ¿A quiénes se dirige la epístola? ¿A los obispos? No. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, de Cristo Jesús, a los santos. Y entre esos santos están ¿quiénes? Los obispos y los diáconos, ¿sí se dan cuenta? Ahora, es interesante apreciar, mis hermanos, que se mencionan los que tienen algún tipo de responsabilidad, pero según este contexto del que estamos pensando, tiene una responsabilidad que ha sido acreditada por los oficios que ejercen después de que se menciona la iglesia. ¿Sí me da a entender con eso? Está la iglesia, hay algunas personas que ejercen algunos oficios y ese oficio es el que los acredita a ellos en medio de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué primero la iglesia y después ellos? A ver, pensemos juntos. ¿Por qué? Sí. Sigamos pensando. Ok, porque pregunta, ¿qué es primero, el cargo o el cuerpo? El cuerpo. Primero es el cuerpo y después es el cargo. Eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Ellos no dijeron, bueno, ¿quién va a ser el pastor en medio de nosotros? ¿Quién va a ser el más grande y quién va a ser el apóstol entre nosotros? No, a ellos se les dio sencillamente una tarea. ¿Cuál? Prediquen el evangelio. Ellos se van a dedicar a predicar el evangelio. Cuando el evangelio surja, vaya creciendo y orgánicamente van a empezar a surgir algunas necesidades dentro de ellos, entonces ellos dicen, ahora toca meterle organización al asunto. Y eso lo está guiando el Espíritu del Señor por una supervisión apostólica. ¿Sí me dio a entender? Cuando uno habla del congregacionalismo, a veces algunas personas dicen, ¿qué se necesita para que haya una iglesia?
Esto después lo hablaremos con calma. Si alguno tiene alguna pregunta, después se acerca y hablamos. ¿Qué se necesita para que haya una iglesia? Según lo que estamos hablando. Un cuerpo. A veces hay personas que piensan que para que haya una iglesia necesitamos primero un pastor. Necesitamos un pastor y ahí vamos a organizar todo el asunto. No. El Señor puede surgir una comunidad mientras se predica el evangelio en cualquier lugar del mundo. Y mientras eso sucede y se predica el evangelio, esas personas deben atender al consejo del Señor y entonces escoger de en medio de ellos a sus oficiales. Ahora, no estoy diciendo que los pastores no sean necesarios, ¿no? Sí, claro que son necesarios y ya estamos diciendo que es el don del Señor y el regalo del Señor. Pero ¿qué se necesita para que haya una iglesia? Que a veces algunas personas empiezan a decir, vamos a hacer una iglesia. Pero es que muchos a veces piensan en la iglesia como una empresa. Vamos a poner una iglesia. ¿Qué necesitamos? Una cabeza. ¿Qué se necesita de esa cabeza? Un hombre que sea inteligente, sagaz, rápido, carismático. ¿Qué necesitamos? Un grupo de alabanza que toque bien chévere, que pueda atraer, que sea muy, muy atractivo. ¿Qué más necesitamos? Unos cuantos ministerios. Este ministerio, uno de damas, de jóvenes, de ¿Cómo surgen los ministerios en medio de la iglesia? De acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Sí, a veces nosotros nos embolatamos, la iglesia se embolata tanto en eso. Necesitamos un ministerio de jóvenes cuando solo tenemos un chiquitín de 7 años que está creciendo. ¿Por qué se embolatan en eso? ¿Sí me van a entender? Sí, hay que atender la iglesia de acuerdo a la necesidad que la iglesia tiene en su momento. Señor Marlon. Sí, Señor, debería fluir naturalmente, no fluye tan natural, pero debería fluir así de esa manera, sí, Señor. Así que eso está puesto aquí en el libro, en Filipenses, porque primero es el cuerpo, luego es el cargo. Primero es el organismo o la organización. El organismo, eso es lo que estamos viendo. Antes hace 8 días hablamos eso, de lo orgánico, o sea, para que nos vayamos nosotros ubicando. La idea de jerarquía, hermano, que se metió en medio de la iglesia, vendrá tiempos después en la iglesia. Eso no pasaba en la iglesia primitiva, eso no pasaba en estos tiempos de la iglesia. Eso de jerarquías, cuando se habla de obispos como el que, wow, eso vendrá tiempo después. Eso será una idea en realidad foránea al texto bíblico que se va a meter luego en medio de ellos y va a prevalecer hasta el día de hoy. Y eso es lo que ha traído grandes problemas a la iglesia. Esa idea era una idea desconocida en realidad para los tiempos apostólicos. Hoy los que reclaman puestos de apóstoles, de profetas, eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Entonces, mis hermanos, no cabe duda que las iglesias eran ahora entidades perfectamente organizadas en cuanto a su liderazgo, porque había una dirección de parte del Señor. Y es esta la primera epístola, mis hermanos, en que el apóstol Pablo hace mención de aquellos que ejercían oficios en medio de ella, los obispos y los diáconos. Y sabe que es interesante, es la primera y es la única vez en que el apóstol los saluda y los hace así por separado. Algunas personas se oponen a esta idea y a esta organización eclesial. Algunos aún críticos de medio de la iglesia se oponen a ideas como estas. Pero sabe que esa idea y esa crítica que ellos hacen vienen muy pegadas de un liberalismo, de una teología liberal. ¿Y qué es lo que persigue ellos? Ellos dicen,
Esto en realidad no pasaba en medio de la iglesia primitiva. Y entregan algunos argumentos ahí un poco raros, porque ellos quieren desvirtuar la autoría de la epístola del apóstol Pablo. Así que si se desvirtúa la verdad que nosotros encontramos en la Escritura, empezamos a tener problemas. Y eso es lo que persigue esa clase de críticos en cuanto a la dirección de la iglesia. Algunos dicen, no es posible que haya una estructura semejante a esta en los tiempos apostólicos. Más bien eso vino después de Pablo. Sin embargo, como siempre ocurre, ninguno de esos que están empeñados en desvirtuar la veracidad de la Escritura, la historicidad de la Biblia, pueden en realidad negarlo con argumentos. Lo que ellos persiguen es solamente atacar la inerrancia de la Escritura. Entonces el texto dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo ¿a quiénes? Obispos y a los diáconos. Esa palabra obispos es traducida literalmente como sobreveedores. Hace 8 días les decía que esos obispos es un sinónimo ¿de qué? Anciano, también puede decirse pastor. O sea que cuando yo bromeo a Humberto diciéndole obispo, ustedes lo toman en broma, pero no es broma. Y si yo le dijera anciano, le estoy diciendo obispo, claro. Y si yo le dijera pastor, ¿cuál le acomodamos a él? No es que esté viejo, por supuesto. Ese es el asunto. Entonces la palabra obispo, anciano o pastor aplica para lo mismo. Son palabras que se pueden usar indistintivamente para referirnos al mismo cargo, ¿listo? Si ustedes se quieren referir a mí, por favor, obvien el de anciano, solo por tranquilidad de mi corazón. Ok, nos estamos refiriendo al mismo ministerio, a las mismas personas. Miren, mis hermanos, esa organización de la iglesia está presente en la fundación de ella misma todo el tiempo. El apóstol, cuando se va a despedir de los ancianos de la iglesia en Éfeso, por allá en la playa de Mileto, les exhorta y les dice, mire, tengan mucho cuidado de la congregación. Leamos un texto, Hechos 20:28, mire lo que les va a decir. Hechos 20:28. Va a decir lo siguiente: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho ¿qué? Nótelo, obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿Qué tarea tienen los obispos aquí según este texto? Ok, pastorear. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Vamos bien? Ok. Entonces pensemos un poco en ello. Sin duda, ese título de obispo es el que vamos encontrando ahí. Está orientado a describir entonces ese ministerio. Y por ello entonces una posición en medio de la iglesia. Pero la fuerza está en la prioridad, hermano, con que ello se da a la función que esa persona ejerce, no tanto a la ocupación o a su oficio. Ahora, por supuesto que el pastor es digno de la honra en medio de la iglesia y el Señor ha puesto de una manera especial a los pastores, pero a veces, hermano, lo que pasa es que se ha llevado al pastor a un punto de, el pastor es perfecto, infalible, siempre está como en un punto donde uno dice, y allá los han puesto muchos, y muchos persiguen ese sitio, muchos persiguen el ser pastor simplemente por el nombre, muchos persiguen el nombre en medio de la iglesia porque eso es lo que me da a mí, pero eso no es lo que el texto en realidad nos está comunicando. Hay una gloria en ello por el oficio que hacen, ¿sí? No es tanto por su nombre. Los ancianos fueron designados en cada congregación que fueron establecidas por el apóstol Pablo.
El apóstol se va a referir a ellos: mire, tengan cuidado, ustedes son los que presiden a la congregación. Y ese liderazgo se menciona, como ya hemos venido nosotros revisando mucho en el libro de los Hechos. Démosle una revisadita a este asunto. Hechos 11. A ver, démosle una miradita aquí. A ver qué era lo que pasaba. Hechos 11, verso 29 y verso 30. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándolo ¿a quién? Por mano de Bernabé y de... Noten que aquí ya apareció otro término, ya no es el de obispos, ahora es el de ancianos. Una hojita más adelante, 14:23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Unos libros más adelante, Primera de Tesalonicenses 5:12. Si no lo encuentro yo, se lo leo. Pero rogamos, hermano, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y unas hojitas adelante, Tito 1:5, va a decir lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras a ancianos en cada ciudad como te mandé. Mis hermanos, todo esto para decirles que Pablo no deja ninguna iglesia sin un liderazgo de conducción. Ancianos, pastores, obispos son los oficiales principales en medio de la iglesia. Ellos son las personas designadas por el Espíritu Santo, son reconocidos por las condiciones, son reconocidos, ojo, después vamos a hablar de esto, por sus características personales, sociales, familiares. Todas esas cosas que deben incurrir y que deben estar marcadas en aquellos que el Señor ha puesto como los sobreveedores en medio de la iglesia. El Señor va a decir: ustedes son los que deben conducir, ustedes son los que deben gobernar. Pero dijimos que en Filipenses 1, junto a los obispos se cita también ¿a quién? A los diáconos. Y los diáconos eran los oficiales del servicio. Esto es, ellos van a ser quienes van a liderar, quienes van a dirigir sobre cuestiones materiales en medio de la iglesia. Así que volvamos a leer Hechos también. Hechos capítulo 6, verso 3. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 6, verso 3. ¿Qué pasó? A ver, mi hermano Héctor, por favor. 6:3. 3. 6:3. Sí, mi hermano, esa oración de hoy en adelante será más intensa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí está. Busquen a los que tengan el mejor liderazgo entre ustedes. No. Busquen a los más pinta entre ustedes. No. Busquen a los que sean populares en medio de ustedes. No. Ok, es muy claro, ¿cierto? Esto significa que nosotros, ojo mis hermanos, nosotros ahora tenemos una necesidad y tenemos una gran tarea. Ya les dije hace 8 días de nuestra necesidad, necesitamos diáconos en medio de la iglesia. Nosotros debemos escogerlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo los escogemos? Sí, pero ¿qué? Ya podemos ser más específicos. ¿Qué? Que sean hermanos de... O sea, ¿qué vamos a revisar en ellos? Póngamelo en palabras que sean de buen testimonio,
O que les guste estar, otra vez dígalo, ¿cómo fue? Ok. Que cumpla, entonces ya nos metió Fiverr en problemas porque vamos a tener que mirar cuáles son los parámetros que… Pero en realidad es muy sencillo, hermano. ¿Cómo se conoce un trabajador? Trabajando así. ¿Cómo vamos a conocer y cómo vamos a detectar servidores en medio de nosotros? Yo les dije que aquí iba a tocar cosas sensibles, ¿no? Decimos, vamos a pintar esa puerta de negro. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Ok, yo entiendo, hay muchos hermanos que trabajan, estudian, tienen obligaciones, por supuesto, todo eso es entendible. Pero en contra de ustedes, como nosotros somos sus pastores, los conocemos y sabemos quiénes no tienen compromisos el día lunes. ¿Quién llegó a pintar esa puerta? No voy a meterme en problemas, pero mire, son los mismos de siempre. Ahí uno empieza a conocer los servidores en medio de la iglesia. Claro, puse un ejemplo grave, ¿no? Pero eso es muy sencillo. Uno los ve siempre cogiendo una escoba, levantando una silla, mirando esto, mirando esto, mirando esto. Hay personas que tienen ese don del Señor. No juzgo a los que no lo hacen porque quizás no. Pero nosotros como iglesia debemos estar apercibidos de esos que sí me estoy dando a entender. No todos podemos ser tan proactivos cogiendo una escoba, mirando, limpiando. No. Pero hay personas que lo son así. Y esos que son así, nosotros como iglesia decimos, puede ser un buen diácono. ¿Sí me estoy dando a entender? No, vuelvo a decir, mis hermanos, esto está quedando grabado. No golpeo y no voy en contra de aquellos que quizás son un poco más pasivos. Y algunas personas, vuelvo a decirle, hágame el favor y me pasa esa guitarra. Vienen y me traen la guitarra. Otro viene y me pasa la guitarra con el cable, le pego una limpiadita y ya. Me dice, por ahí puede estar el asunto, por ahí puede estar el asunto. Esos diáconos eran los que conducían, organizaban, orientaban esos distintos servicios en medio de la iglesia. Ahora, mis hermanos, no se trata de un oficio menor al de los pastores. O sea, entonces, ¿cómo es que funciona la iglesia? Pastores que son lo máximo de lo máximo de lo máximo y después los diáconos y así sucesivamente. No, eso tampoco es lo que dice la Biblia. No se trata de un oficio inferior, de un rango menor. Tampoco se trata de un paso previo para llegar a ser pastor. Alguien pudiera decir, o sea que vamos a escoger un diácono y ese diácono en el futuro va a ser el pastor. No necesariamente. Pudiera ser que sí, pudiera ser, pero también todo conforme a lo que dice la Escritura, pero no es un paso para llegar a hacerlo. La elección o el reconocimiento de los diáconos se hace por el cumplimiento de esas condiciones que han sido establecidas por el apóstol. Lo que hablaba Fiverr ahora, de ello nos detendremos luego a mirarlo. Hay algunas personas que dicen, básicamente son los mismos requisitos de los ancianos para los diáconos y ya se terminó el asunto. No, hay una diferencia especial también que nosotros debemos tener en cuenta. Esas palabras que nosotros leímos en Filipenses, hermanos, son únicas en el Nuevo Testamento. Y en esta introducción se nota a una iglesia local, constituida. Note que se saluda a quienes, a los santos, o sea, a la congregación, a los hermanos en la iglesia, a esos que están congregados en determinado lugar geográfico. Pero no solamente se saluda a los santos, sino se saluda a quién, a los obispos, se saluda a los diáconos. Eso significa que hay una organización en la iglesia. Y se mencionan entonces esos dos oficios. Eso para que nosotros lo tengamos en cuenta. Se hace la mención del diácono. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos en Filipenses 1:1 ante un texto muy importante que debe dar dirección en medio de la iglesia. Dios ha establecido esos dos oficios.
en la iglesia primitiva, en la iglesia temprana, ya lo empezamos a notar. No los podemos confundir. Que el Señor nos ayude. Y ya ustedes van viendo y vamos notando todos qué dirección va tomando todo esto. Hice una aclaración con los pastores, por razón de que quizás algunos no tienen el contexto, otros lo tienen, pero ya vamos notando por dónde nos va a guiar el Señor. Al final de todo este asunto, lo que nosotros queremos es que ustedes como iglesia, después de que hagamos todo un ejercicio constante y que creemos que es espiritual, según la Biblia nos está dando, ustedes mismos digan: el diácono que nosotros necesitamos o los diáconos que nosotros necesitamos son estas personas. ¿Cómo van a ser escogidas? Eso lo veremos luego. Pero en la práctica en realidad es muy sencillo. Ustedes tendrán que votar por sus diáconos. ¿Sí? Somos 100. De pronto 20 se levantaron y dijeron: este es nuestro diácono. Y 80 dijeron que no. ¿Qué hacemos? No, porque entendemos que no es lo que está guiando el Señor. ¿Sí? Bueno, eso en la práctica luego lo veremos. 5 minuticos, ¿alguna pregunta? Yo sé que todavía hay preguntas sobre el asunto porque no nos hemos detenido al detalle, pero eso luego lo solucionaremos. Señor Marlon. Aporte. Sí, señor. ¿Y en qué dirección va su aporte, mi hermano? Ok. Sí. Pues, mis hermanos, a veces esa rivalidad que se ha visto en la iglesia dentro del liderazgo ha sido propuesta también dentro del mismo liderazgo y la iglesia no se ha percibido de ello, y eso no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. De eso debe cuidarse la iglesia. ¿Ustedes se imaginan una iglesia donde hay una rivalidad en el liderazgo, uno contra el otro, a ver cuál crece más, a ver cuál hace más, a ver cuál se nota más, a ver cuál? Eso es terrible, eso no tiene nada que ver con un testimonio cristiano. Preguntas, dudas. Yo sé que todavía hay dudas, pero luego vamos a entrar a mirar el carácter de esas personas que necesitamos. Lo que quiero es dejar sentado que hay una necesidad que el Señor mismo ha designado, que el Señor mismo ha dicho cómo. Dios mediante, dentro de 8 días ya entramos un poquito más al detalle. Preguntas, dudas, aportes. ¿No? ¿Vamos claros? Dentro de 8 días entonces adelantamos. Olguita, y nos vamos. Bueno, hace 8 días, no sé, creo que fue Lili el que hizo si hay un hermano, esto ya lo había dicho hace 8 días, si hay un hermano, por ejemplo, todos decimos Johan, ¿cierto? Toda la iglesia dijo Johan es el diácono que necesitamos, pero de pronto Johan dice, mis hermanos, gracias por su confianza, gracias por creer en mí. Pero pues el hermano pues puede presentar su
sus razones y decir, no hermano, quizás este no es el momento, no estoy preparado, no siento que está en su derecho, está en derecho de abdicar de su elección. Gracias hermana, y estoy hoy cortico, pero gracias. Bueno, mis hermanos, el hermano Alex nos está dirigiendo, que el Señor nos ayude, mis hermanos, oremos mucho por esto y continuaremos con nuestra enseñanza.